Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre Cardano, hoy voy a hablar sobre un proyecto que no suelo traer en el canal, al canal, pero sí que me parece muy potente, que tiene una gran comunidad y que, por supuesto, hay que entender y hay que saber cómo analizarlo. Porque no voy a dar mi opinión tanto en cuanto a fundamentales, sino un poco más a nivel de tendencia, ¿vale? Creo que estamos en un punto en el mercado en el que hay que pedir algo de tendencia a los proyectos y a la vez entenderlos. Cada vez veis que me gusta más mirar a corto plazo, aunque a largo plazo también vamos a tener mucha atención y vamos a prestar esa atención necesaria, aunque como decía un economista bastante famoso, a largo plazo estamos todos muertos. Entonces tenéis que hacer vuestra propia investigación. Soy asesor financiero y todo lo que comente constituye mi opinión y no asesoramiento o consejo de inversión directa, ni de compra, ni de venta, ni de staking que vamos a comentar. Vamos con el análisis del precio porque por supuesto necesitamos hacer este tipo de análisis. Necesitamos analizar si es buen momento o no para comprar, independientemente de los fundamentales, porque la verdad es que llega un punto en que los pampamentales importan mucho. Y el pampamental en Cardano lo vamos a ver. Y también vamos a ver qué confirmación técnica necesitaríamos. Por supuesto, ahora mismo está en un soporte. Si queremos comprar barato o queremos comprar en zonas de soporte, estaríamos más cerca del soporte que de la resistencia. Es difícil ver aquí una resistencia clara. La resistencia está arriba. Aún así es un rango. Es un rango bastante amplio que ya estuve comentando en su día y que cuando rompió dije, en el retest puede ser una buena entrada. Y cuando estaba por aquí arriba vi una divergencia bajista que en diario no se ve, pero si se hacía zoom in se veía bastante clara. Entonces, por eso hace falta prestar atención al corto plazo. Porque por mucho que nos guste el proyecto, el menos 50, el menos 60, 70 no lo habíamos comido. Entonces, no lo habríamos comido. Yo no tengo Cardano, ¿vale? Lo tengo que reconocer. Estoy considerando una entrada, pero no, ahora no. De hecho, me gustaría coger la tendencia cuando haya tendencia, porque creo que va a ser un proyecto que va a pampear con fuerza. Sinceramente, veo a Cardano con los ojos que ven a XRP sin estar tan especializado en XRP. Es decir, desde un punto de vista de tendencia pura, tendría que romper esta resistencia, al igual que rompió por aquí, y aguantar unos días, incluso una semana, ¿vale? De momento esta resistencia es fuerte y coincide con lo que tengo dibujado. Así que por aquí era soporte, ahora es resistencia. Técnicamente habría que esperar a que rompiera la resistencia porque todavía podría caer un poco más, porque ya sabéis, la tendencia es tu amiga o tu enemiga dependiendo de cómo tomes tus propias decisiones. Si echamos un vistazo a la web de Cardano, vemos cómo se investiga, el roadmap, que para mí es lo más importante ahora mismo a corto plazo, descubrir Cardano, cómo se desarrolla, cómo se pueden calcular los rewards de staking, es decir, vamos a poder cobrar por proveer seguridad a la red a través de nuestros tokens. Entonces, por eso es muy interesante. Os recomiendo escuchar, por ejemplo, a Charles Hawkinson o a youtubers que están más centrados en Cardano, como Healthy Pockets, que yo cuando estoy más centrado en un proyecto, o creo que solo lo comento yo, lo digo. O a lo mejor es uno de los proyectos que más trabajo, como podría ser el caso de XRP, como podría ser el caso de Flare. En esos casos lo digo, pero si alguien lo trabaja mejor que yo, también me gusta decirlo. Healthy Pockets lo trabaja bastante bien y lo sigue cada cierto tiempo. También Adrián de Mi Primera Cripto, podéis seguirle debajo en la descripción. Y por supuesto, vamos a ver noticias importantes, porque ya digo, a mí me gusta cada vez más hablar de esos catalizadores, de aquello que puede afectar al precio a corto plazo
por una cuestión puramente de racionalidad a la hora de invertir. Invertir contra tendencia es muy difícil, entonces necesitamos ver un poco de confirmación o esperar un poquito a que haya esas confirmaciones. Una buena confirmación sería que Grayscale ha agregado a Cardano y después Grayscale, como comentaba ayer, ha obtenido un sello de aprobación por parte de la SEC. Entonces, es una posición muy importante para ellos, es la tercera según la capitalización, por delante de BNB, que en términos de capitalización en CoinMarketCap está por delante BNB de ADA Cardano, y podríamos incluso ver un adelantamiento. Que Cardano se llegue a poner la tercera no sería ninguna locura, por una cuestión de momentum o de desarrollos puntuales, como podría ser el hecho de que haya smart contracts, el hecho de que haya contratos inteligentes. Aquí vemos la distribución y a mí me gusta ir detrás o ir a ola, como decimos en piragüismo, de los que más tiran, de los que mejor están haciendo las cosas, y es cierto que Grayscale está haciendo las cosas muy bien. Vemos que en este fondo de alta capitalización o gran capitalización hay Cardano, hay Bitcoin Cash, hay Litecoin y hay Chainlink. Entonces podemos esperar que haya una subida por cómo estudian ellos. No necesariamente tiene que ser así, pero es un buen screener, como se suele conocer en el mundo de la inversión. Una buena forma de ver por dónde pueden ir los tiros, hablando claro. Entonces, muy buena noticia el hecho de que hayan incluido a Cardano en su fondo. Aún así, ojo, tampoco nos dejemos llevar únicamente por lo que hacen otros. Tenemos que hacer nuestra propia investigación y, por supuesto, tenemos que ver si es interesante recoger beneficios en un momento dado y no enamorarnos de la subida. No nos podemos enamorar de que estemos haciendo un por 3, un por 5. No. Si estamos viendo que hay una divergencia bajista o hay algún tipo de reversión o todo lo que pueda ser bajadas o caídas naturales del mercado sin tener nada que ver con los fundamentales, ahí hay que saber recoger beneficios, porque si no acabamos en un menos 70, menos 80 o menos 95%. Ese menos 95% prácticamente no lo hemos visto todavía, así que hay que estar preparados para que cuando acabe todo el ciclo alcista enorme que todavía creo que está por venir, ahí es cuando hay que recoger beneficios fuertes y personalmente, a menos que cambie mucho la película, veo que vamos a llegar. Vemos que hay ahora mismo un plan muy potente, muy importante, que es Kogen, que sería tener contratos inteligentes en Cardano y básicamente nos permitiría tener, por ejemplo, derivados. ¿Qué son los derivados? Son tokens que se crean en base a otros tokens o en base a haber utilizado tokens para crear ese nuevo activo. Un ejemplo precioso, perfecto, sería las monedas estables. Se puede crear una moneda estable utilizando ADA y garantizando que si no se repaga la deuda, vosotros os podéis quedar con ADA, Cardano. Entonces, es una forma de crear monedas estables, al igual que se hace en Ethereum. Probablemente se copie todo el ecosistema de Ethereum, al igual que lo ha copiado Binance, al igual que lo puede copiar cualquier nuevo ecosistema. Por ejemplo, Matic ha copiado no solo a Binance, sino también a Ethereum. Entonces, Cardano ahora puede copiar a los tres. Es a lo que quiero llegar. Por eso, ¿qué hace falta? Hace falta tener un buen equipo, hace falta tener un Charles Hawkinson que es súper activista, está todo el día dando conferencias y hablando con personas. Por ejemplo, es mucho más cercano que Carlin House o incluso que David Schwartz, incluso siendo David Schwartz bastante cercano y bastante abierto. Entonces, nada, simplemente deciros que en un futuro no muy lejano hablaré sobre el staking. Podremos hacer staking en Cardano y podemos delegar nuestro stake. Es decir, no tenemos que estar las 24 horas del día encendidos o con nuestro ordenador encendido, sino que podemos delegar nuestros tokens. Aún así, ya digo, no tengo Cardano en estos momentos. Si tengo algo es porque lo recibo por referidos y
sinceramente estoy muy centrado en otras cosas. No tengo nada en contra de Cardano. Sí es cierto que ha habido mucha emoción hacia Cardano y se han extrapolado demasiadas cosas, al igual que con Matic. ¿Y con esto qué quiero decir? Que no se puede garantizar un rendimiento futuro en base a un rendimiento pasado. No podemos, según está subiendo Cardano, decir, vamos a ver una subida como esta. No, vamos a ver una subida, sí, vemos una subida, pero probablemente hay que estar preparados para ir recogiendo beneficios. Y Cardano tuvo una estructura de ondas muy clara, muy clara, muy clara. Entonces, para que veáis por qué digo que había una estructura de ondas de helio tan clara, vamos a empezar contando por esta zona. Vamos a empezar contando por donde hay mucho volumen y, a ver, vamos a explicar por qué estaba viendo yo venir esa caída cuando lo dije y sobre todo por qué creía que estaba sobreextendido en su día y también puede lastrar bastante, quiero que quede claro, creo que va a lastrar bastante el rendimiento futuro. Bueno, el 1 de febrero empezó el volumen, al igual que en el caso de XRP, que empezó a pampear. Vemos esta caída, más o menos sería por esta zona, la onda 2, pero como veis hubo mucho volumen. Ahora lo vamos a ver porque me parece súper interesante el hecho de que luego apenas hubo volumen. Vimos otro pampeo hasta la 3, aquí hubo caída, bastante interesante esta caída, que sería la onda 4. Y luego, por último, vimos la onda 5. La onda 5, con respecto a la onda 1, es de poco volumen, como veis, poco volumen y bastante parabólica también, ¿vale? Pero lo más importante es el poco volumen que hubo. No hubo tanto volumen. Pasó lo mismo en XRP en 2017. No había tanto volumen en las últimas fases. Entonces nos dejó bastante en bandeja este corto, si lo hubiéramos querido hacer, o vender aquí arriba, porque cuando las cosas se van muy de precio, hay que aprovechar, hay que saber aprovechar. Luego vimos este velón de 26% de caída y fue una de las que menos cayó, todo hay que decirlo. No cayó tanto como XRP, por ejemplo. Entonces aquí contamos las buenas noticias, las malas noticias, las buenas noticias para algunos proyectos, las malas noticias para otros proyectos, incluso en torno a nuestro propio portafolio podemos sentir mucha envidia hacia algunos activos, entonces es algo que quiero que quede claro. Esta línea estaba ya dibujada, como veis era la misma resistencia que tenemos ahora, rompe la resistencia, toca como soporte, aguanta como soporte y desde aquí tuvo un último impulso alcista desde 1,56 hasta 2,41. Entonces es algo interesante que hay que valorar. Vemos un buen soporte, vemos por ejemplo que no dejó un mínimo por debajo del anterior. En XRP hubo un mínimo por debajo del anterior, en otras coins interesantes como OneInch hubo un mínimo por debajo del anterior. Y el hecho de que esté dejando mínimos crecientes es muy buena noticia. Es buena forma de demostrarnos que probablemente haya una reversión con fuerza favorable para Cardano. Pero, ya digo, no garantizo nada y es simplemente mi opinión. Debéis hacer vuestra propia investigación. Insisto, lo mismo que decía aquí arriba, lo puedo decir ahora. Necesitamos esta ruptura al alza. A partir de aquí, podría empezar el ciclo alcista y también, como ya sabéis, porque os lo acabo de comentar, tenemos en el roadmap que haya contratos inteligentes. Podría ser un pampa mental muy fuerte y, por supuesto, hay que estar preparados para ese tipo de pampamentales. ¿Cómo se prepara uno para los pampamentales? Pues tiene dos opciones. O compra y ya, o compra ahora, o compra el rumor y ya, o va promediando poco a poco, independientemente de si hay o no noticia o de si el rumor es o no cierto. Porque si creemos que va a haber una noticia, es cierto que se suele comentar el compra el rumor, vende la noticia. Va a haber un acuerdo con la SEC, compra el rumor, vende la noticia. Van a sacar la red de Flare, compra el rumor, vende la noticia. Y por supuesto, Flare compite contra Cardano. Entonces, llegamos a un punto en que es un Adrián, te tienes que concentrar y yo me concentro más en Flare porque me he especializado, al igual que otros se especializan en Cardano,
Se especializan en Polkadot, se especializan en Luna o en la que se quieran especializar. Yo sí que intento explicar todos los proyectos, que veáis un poco lo que hay y por supuesto si queréis que traiga alguno en concreto al canal me lo decís. Estoy preparando uno de Uniswap, estoy preparando uno de Mana, de Decentraland, así que vais a tenerlos en breve. En cuanto a las velas, pues que vemos que puede estar aquí una temporadita, a lo mejor, no sé, es que tampoco quiero aventurarme a decir un precio en concreto y por supuesto en cuanto a predicciones, en cuanto a hasta dónde puede llegar, vamos a hacer una pequeña extrapolación y por supuesto lo importante aquí es simplemente tener una referencia. Podemos ver, por ejemplo, los $3, $4 perfectamente. Luego, en cuanto a fin de ciclo, los 7. Pero ojo, llevaba más subida. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Cuanto más haya subido un activo, más probable es que después no suba tanto. Y además hay que tener presente que estamos hablando de un activo que tuvo un máximo histórico aquí, ¿vale? Estamos incluso en el retest del máximo histórico. Entonces, claro, es algo que tenemos que tener en cuenta. En XRP, insisto, puede pasar exactamente lo mismo. Además, en XRP tuvimos un retest muy similar por esta zona. Estaríamos por aquí más o menos. Salvando las distancias, por supuesto. Pero sí que es cierto que estamos esperando en ambos activos una subida fuerte. ¿Dónde podemos esperar más subida? Por lo que os comento, podemos esperar más subida en XRP porque no ha subido tanto, no por otra cosa. Es una de las que sube al final. Y Cardano también tuvo esta subida exponencial en su día. Así que nada, simplemente comentaros que es probable que simplemente estemos haciendo un retest en el máximo histórico anterior, que suele ser muy buena noticia. Lo hemos visto en Chainlink, lo hemos visto incluso en el propio Ethereum. Y todo lo que sea lateralizar por esta zona está dentro de lo que se puede esperar, ¿vale? Se puede esperar que lateralice y que siga este patrón de ondas de Elliott. Por supuesto, veremos si rompe esta resistencia. De momento parece que está de vacaciones, como el mercado cripto en general. Y cuando salga de las vacaciones empezará el bull run. Yo ya digo, soy muy alcista, pero no a corto plazo. O no, mientras no se rompa esta resistencia. Y el escenario bajista, por supuesto, sería romper este soporte importante o incluso por aquí abajo. Luego no tendría prácticamente ningún soporte si tuviera esa corrección. Entonces, esperemos que aguante este soporte y de no aguantarlo, sí que podemos esperar gran caída. Pero, de momento, todo bien. No quiero alarmar sin tener motivos de peso, así que para mí es simplemente un retest del máximo histórico anterior. Y hablo un poco más de análisis técnico porque creo que en el caso de Cardano es especialmente interesante e importante y más con todo el hype que hay. Con el hype que hay, lo que hay que dejar claro es para invertir bien, porque tienes staking, tienes para ir acumulando a largo plazo. Sin embargo, para hacer un trade o para acumular a corto plazo, no está tan bien. Y creo que hay que decir las cosas como son, de forma objetiva. Un abrazo, nos vemos en el próximo y por favor, si sois nuevos en el canal, suscribíos, dadle a la campanita de todas las notificaciones y dejad un comentario para ayudar con el algoritmo de YouTube. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.